A nombre del programa de estudios universitarios de la UAP, quiero darles la bienvenida a este foro de divulgación científica que organizamos por parte de la Facultad de Ciencias Químicas y por parte del programa de estudios universitarios, con el objetivo de proponer un diálogo transdisciplinario, principalmente el encuentro entre la ciencia, la historia y la filosofía. Me da mucho gusto que escucharemos en esta presentación la conferencia de Jessica Vargas Juárez. Ella es estudiante de la carrera de químico farmacobiólogo de la UAP. Participa en el proyecto de investigación, revisión y profundización de la propuesta de Bernadette Van Zoot para introducir a estudiantes de ciencias químicas a la filosofía de la química. Ella nos va a presentar en este momento su conferencia titulada Químicamente Histórico, y quiero darle la bienvenida a esta jornada de trabajo académico y que esperamos pueda llegar a estudiantes de nuevo ingreso, periodo otoño 2022 de la Facultad de Ciencias Químicas, y también puedan tener una perspectiva enriquecedora de lo que aporta tanto la historia como la filosofía a su carrera. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, por colaborar en este foro, por participar en el proyecto de investigación, y te doy la palabra. Muchas gracias. Estoy muy contento de poder participar aquí y de tener la oportunidad de aportarles algo a cualquier estudiante o persona que vea esto, porque pues es muy importante, ¿no? Conocer las cosas que nos rodean en general y algo muchísimo mejor que es la química, que al final es algo que a todos y en todo sentido está presente, seamos de la carrera, muchísimo más, pero si no tenemos nada que ver con ella, pues al final siempre está en nuestra vida de una u otra forma. Entonces, pues te agradezco mucho la invitación nuevamente y bueno, como bien dijo, soy estudiante actualmente de la carrera de químico farmacobiólogo de la Facultad de Ciencias Químicas. Eh, Así que, bueno, espero esto les ayude a los compañeros para iniciar su vida universitaria e ir conociendo un poco más sobre la carrera. Bueno, en el libro titulado Breve Historia de la Química, como bien lo dice, es algo pues bastante, digamos, resumido. Claro, si cada quien decide ir pues avanzando por su cuenta, siendo más profundos en los temas. Sería algo bastante largo. Así que este libro me parece que es algo muy bueno para iniciar desde literalmente el inicio, con los hombres que comenzaron puliendo piedras hasta actualmente con algunas reacciones nucleares que pues todos sabemos para qué se utilizan, lastimosamente para fines pues malos, destructivos, pero ir conociendo la historia es pues bastante entretenido en un sentido breve. Así que bueno, a lo largo de los 14 capítulos que contiene el libro, en cada uno van abarcando diferentes temas, algunos no precisamente en orden cronológico, pero sí por temas. Así que, bueno, iniciando desde los primeros hombres, como lo dice el libro, los primeros hombres comenzaron utilizando piedras, que eran algunos objetos que tenían en la naturaleza, y comenzaron tallándolas para crear algunos objetos afilados, ¿no? Piedras afiladas para utilizarse en diferentes actividades, caza, quizá algunos cortes en la piel después de cazar, ¿no? Y posteriormente estas fueron pasadas, bueno, amarradas a palos de madera. En el libro los marca como ástero. Así que al final eran simplemente piedras y madera. No en ningún momento llegaban a cambiar su composición química. Eran materiales que seguían siendo el mismo material, simplemente modificados en su forma, por así decirlo. Bueno, posteriormente
El hombre aprendió a trabajar con el fuego. Este ayudó muchísimo en muchos sentidos. Y cuando aprendieron ya a utilizarlo, pues digamos, de una manera segura, de una manera, pues, correcta, eh, empezaron a, creo, yo siento inconscientemente que no lo sabían, a poder unir metales, porque ellos tampoco lo sabían, pero habían encontrado pepitas de cobre en su mayoría, y estos eran pues diferentes a las piedras, eran más maleables y tenían pues mayor filo cuando las afilaban y servían mejor para los fines a los que ellos estaban acostumbrados. Así que al utilizarse, pues con el tiempo fueron uniéndose unos con otros, algunos minerales por ahí en el fuego, de la tierra, etcétera, y vinieron las aleaciones, como lo son el bronce. Aleaciones de, me parece, bronce y algunas otras cosas que se encontraron por ahí, ¿no? No siento que haya sido algo directo, así como que vamos a unir esto con esto, ¿no? Simplemente pasaba y listo. Salían metales que pues ellos no sabían que eran metales, no sabían que era otra cosa, pero les servía para sus fines, así que estaba bien, ¿no? Bueno, entonces, al saber que se podía convertir una cosa en otra, comenzaron a pensar que todo se podía transformar. Así que se pensó que había algo que podía transformar una cosa en otra. Entonces, decidieron comenzar a buscar qué era ese algo maravilloso que podía transformar las cosas, los elementos. Y bueno, comenzaron pensando en el agua porque era la que estaba en mayor cantidad. Posteriormente en el aire, porque era la sustancia que ellos conocían entre la tierra y el cielo. Después se pensó en que se tenía que notar, ¿no? Para un cambio se debe notar algo. Así que incluyeron el fuego y finalmente la tierra, porque se pensó, pues, ¿por qué tiene que ser un elemento nada más? Podrían ser cuatro, ya con los antes mencionados. Así que de ahí nació lo que nosotros conocemos actualmente incluso, la teoría de los cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire. Entonces, de ahí nace, de la necesidad de buscar esa magia de poder transformar los elementos. Y bueno, sin embargo, Aristóteles, que era el filósofo más influyente entre todos en ese entonces, pues adoptó esta doctrina, esta teoría, y él añadió que se debían haber combinaciones opuestas, frío con calor y humedad con sequedad, de estos cuatro elementos. Entonces, en el año aproximadamente de 450 antes de nuestra era, se comenzó a idear la teoría del atomismo. Y esto porque la madera, por ejemplo, al ser transformada por un rayo, la madera se convertía en cenizas y seguía siendo el mismo elemento, solo simplemente transformada, por así decirlo. Así que se comenzó a pensar, bueno, la madera se transforma y se hace más pequeña. Se puede hacer la materia cualquier cosa mucho más pequeña, se puede hacer hasta algún punto en el que ya no se pueda dividir. Se comenzó a pensar esto y pues se adoptó esta doctrina de atomismo. Sin embargo, siempre hay alguien que no acepta los cambios, ¿no? Que siempre dice, no, esto no puede ser así porque antes se pensaba esto y no, no puede ser. Así que Aristóteles simplemente no la aceptó y todos los que lo seguían pues tampoco quisieron aceptarla por el hecho de seguirlo. Así que esa idea pues se dejó ahí uh, a un lado, se hizo a un lado y se retomó 2000 años después. En el libro menciona el por qué, sin embargo, eso ya es un tema bastante extenso, así que a grandes rasgos se dejó y se tomó muchos años después, 2000 años después para ser exacta.
Bueno, hablando en otros lugares, refiriéndome a otros lugares, eh, los conocimientos que se tenían en ese entonces de la química estaban ligados con algunos rituales religiosos y quienes lo practicaban eran ligados con artes pues, secretas y cosas peligrosas, que era el arte del quemeya. El quemeya es el antecedente del vocablo química y exactamente no se sabe muy bien de dónde proviene. Sin embargo, es lo más antiguo que se tiene de la palabra. Entonces, los practicantes de estas artes, al ser mal vistos, comenzaron a esconderse y en general a su trabajo hacerlo de otra forma, a hacer escritos oscuros o con algún tipo de símbolos para que no se descubriera a simple vista. Simplemente los que conocieran pues fueran eh, ideándose cosas, ¿no? Pero bueno, entonces el primer practicante de la quemeya fue Bolos de Méndez, mejor conocido como Demócrito. También en este sentido de que no se quería saber de los practicantes, etcétera, fue que se creó su nombre conocido, Demócrito. Y bueno, él se dedicó a saber si se podía convertir un metal en otro, retomando la idea que se tuvo desde un inicio de si se podían convertir en otros. Entonces, él comenzó a estudiar todo este tipo de ideas o incluso algunas pues, reacciones, puede ser. Sin embargo, un emperador ordenó destruir absolutamente todo lo que tuviera que ver con la quemeya y en ese sentido no hay mucha información ni muchos textos relacionados con eso, porque se tenía el miedo, o mejor dicho, el emperador tenía miedo de que se pudiera hundir la economía al poder construir o recrear un oro barato, falso. Entonces, ahí quedaron todos los escritos que había en ese entonces. Entonces, bueno, por otro lado, ya en Europa, porque todo esto de bolos pues fue en las épocas greco-egipcias, también en otros pasajes históricos, que bueno, ya yéndose a la química, pues simplemente greco-egipcios, ¿no? Y bueno, en Europa, la quemeya, la palabra, se convirtió en alquimia, siendo al el prefijo de la, entonces se adoptó como alquimia y ya los que la practicaban ya no eran simplemente practicantes, ya eran alquimistas. Entonces, del quemeya se convirtió en alquimia o alquimilla, siendo exacta. Bueno, entonces los practicantes, los alquimistas actualmente, se hicieron de la idea de que los metales estaban formados por mercurio y azufre, así que esos simplemente eran necesarios para poder formar oro, pero pues no. Entonces comenzaron a buscar algún metal, algún material que convirtiera de nuevo los metales en oro. Parecía que era una búsqueda implacable, sin fin. Todos andaban buscando cómo convertir un metal en otro, en oro específicamente. Así que tuvo varios nombres este metal. Primero se pensó que era un metal, posteriormente que era un polvo y al final simplemente entre las personas se pensó o se dijo que era la piedra filosofal. Y bueno, al intentar encontrar este elemento de poder convertir el oro, bueno, en oro barato, cualquier cosa, nacieron o se crearon dos vías. Una en la que el objetivo era este de transformar cualquier cosa en otra y otra medicinal casualmente. Y aquí se dieron orígenes a los aspectos médicos de la alquimia con Avicena, que fue el médico más importante de la época. Y bueno, después de varios descubrimientos, como el arsénico, el ácido sulfúrico,
se marca el comienzo de la revolución científica, donde se sentaron las bases de la ciencia moderna en el siglo XVI. Bueno, se empezaron a escribir cosas sobre la medicina y Celso, que era Paracelso, sostenía que el fin de la alquimia sería por la separación o de la preparación de medicamentos que curaran las enfermedades. Pero fue atacado por muchas personas que mencionaban algunos otros logros y que no se podía acabar por el simple hecho de tener medicamentos para la vida. Así que más tarde se comenzaron a descubrir o crear diferentes ácidos, sulfatos, etc. Y de ahí nació lo que se le llama la sal, o lo que se le llamó la sal mirable, que era sulfato sódico, y se le consideró un curalotodo, que tuvo un gran valor medicinal y que fue de gran importancia para la vida. Entonces, comenzaron a aparecer muchos compuestos que eran bastante importantes en las personas y que eran de gran utilidad. Entonces, aquí es donde la alquimia, digamos, sus bases de estructura, de conocimientos y de descubrimientos, se transformó en lo que conocemos como química hoy en día. Ya no es el hecho de simplemente ver qué pasa, sino era como ir descubriendo. Conforme se iban viendo más reacciones, pues más llamaba la atención. Vamos a ver qué puede pasar si unimos esto con esta mezcla. Salió algo positivo, vamos a seguir haciendo más. Bueno, esto fue en el siglo XVIII, así que ahí comienza el inicio, por así decirlo, de la química en este sentido. Bueno, posteriormente los alquimistas habían obtenido algunos vapores que ellos llamaron espíritus, que originalmente eran suspiros, ¿no? Eran muy fáciles de ignorar, de no hacerles mucho caso, así que hubo alguien que fue el primero en estudiar dichos espíritus, que fue Van Helmont, y uno de todos ellos lo llamó gas silvestre, que actualmente nosotros lo conocemos como dióxido de carbono. Él comprobó que el aire ejercía una presión y Robert Boyle, posteriormente, publicó en 1622 su libro de El químico escéptico. Esto es algo importante porque él, en inglés, su libro es The Skeptical Chemist, y si nosotros lo traducimos en español, el chemist le quitó el AL de la alquimia y simplemente quedó como chemist. Entonces ya traduciéndolo en español, simplemente quedó como químico, química. Entonces aquí fue donde ya nació correctamente, o bueno, ya para nuestros días, químico y química. Ya no era alquimista, ya era química y químico. Bueno, esto, bueno, ya lo mencioné, fue en 1661 y es algo importante en el vocablo de la palabra. Bueno, ya hablando un poquito más de los vapores, nuevamente, el Boyle sostenía que un elemento era una sustancia simple de la cual el universo se componía. Y él estaba convencido de que los metales no eran elementos. Es algo curioso porque nosotros sabemos que sí. Y en esos años existía el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño, el plomo y el mercurio. 7. Bueno, cada quien tiene su propio pensamiento en base a lo que él ve, lo que escucha, lo que se ve en el laboratorio, etc. Bueno, como años atrás, muchos años atrás, en la antigua Grecia, se pensaba, o bueno, cuando se aprendió a manejar el fuego, se pensaba que absolutamente todo lo que ardía contenía algo dentro de sí. Simplemente podía hacer arder las cosas. Así que ya
trabajando más en los vapores, se le llamó flogisto a esta sustancia que podía hacer inflamable las cosas. Digamos que las cosas que tenían mayor capacidad para arder tenían mayor flogisto y algunas que no ardían mucho o que simplemente no prendían era porque tenían poca cantidad de flogisto. Así que los químicos adoptaron esto en el siglo XVIII, pero había un error. Ellos no tenían mediciones exactas, correctas y realmente no le prestaban mucha atención. Así que así continuaron haciendo sus experimentos. Incluso Joseph Black encontró un gas igual, bueno, similar al gas anterior, que era el aire fijado, como lo llamó. Y él dedujo que había pequeñas cantidades en la atmósfera. Entonces se dijo que la atmósfera consistía de una mezcla entre el aire ordinario y el dióxido de carbono. Entonces, era una mezcla que componía el aire que nosotros respiramos. Pero más tarde se encontró un gas que se llamó aire flogisticado, gracias a Daniel Rutherford, que actualmente lo conocemos como nitrógeno. Cada vez se iban descubriendo o analizando, mejor dicho, los diferentes componentes del aire y en general, pues de los vapores que existían en la naturaleza, porque se les iba poniendo cada vez más atención, ya no se ignoraban como antes de, pues es un aire, ¿qué importa, no? Bueno, en 1766 se investigó por primera vez las propiedades de los gases y Henry Cavendish en este año llamaría hidrógeno bueno, al gas que ya todos conocemos, ¿no? En otras cosas, el químico Joseph Priestley había obtenido este dióxido de carbono en abundancia porque, bueno, es una historia muy curiosa. Él trabajaba en una parroquia al lado de una cervecería y pues esta cervecería, digamos, dejaba, pues, yo creo que sin saberlo incluso, este dióxido de carbono y pues él para hacer sus experimentos lo tomaba de ahí. Era muy fácil obtener su materia prima, así que simplemente lo tomaba. Y una vez trabajando con observó que había una parte que se disolvía y pues era amargo, pero si se le ponía, digamos, azúcar o simplemente se endulzaba, se volvía pues algo bonito, ¿no? Sabía mejor y tenía unas consistencias un poco gaseosas. Así que bueno, él llamó a este gas aire desflogisticado que años después fue renombrado como oxígeno. Y es algo curioso porque pues a él este, se le pudo denominar el padre o el iniciador de la época bueno, de la era de los refrescos. Porque, bueno, refrescos, gas, gaseoso, etcétera. Bueno, regresando con la historia, este aire pues, fue denominado oxígeno, así que nosotros ya conocemos, bueno, ya se conoció el oxígeno y el hidrógeno, bueno, y el nitrógeno, son importantes o que existen en el aire que nosotros respiramos. Bueno, entonces, recordando que los químicos no medían o realmente no le daban mucho interés a las mediciones para hacer sus experimentos más precisos, llegó alguien al que sí le importó y dijo, bueno, ¿por qué no pesamos todo con exactitud? Y esa persona fue Lavoisier, todos lo conocemos. Él fue alguien importante que marcó una historia, iniciando con eso. Hay que ir midiendo las cosas que nosotros hacemos. Así que él no le gustaba que simplemente se diera un testimonio ocular, sino que simplemente se vieran las cosas como son, se anotan, se guían
y de ahí salen los resultados. Bueno, él observó que si se tenían en cuenta todas las sustancias que formaban parte de, de los componentes de lo que se está estudiando, al final resultaba ser lo mismo. Que el peso de la masa inicial con el final, sea en el estado que sea, sigue siendo el mismo. Así que se le conoce actualmente a esto como la ley de la conservación de la masa, en donde la masa no se crea ni se destruye, simplemente cambia de una sustancia a otra, o como muchos lo conocemos, solo se transforma. Bueno, ya trabajando con todos estos gases que ya se habían descubierto, él fue el que le dio el nombre de oxígeno al aire desofisticado que ya había mencionado, porque él pensaba que era un compuesto que era necesario para todos los ácidos y que en las otras partes del aire no había vida. Bueno, él se dio cuenta haciendo un experimento en donde si se ponía un ratón en aire desflogisticado, o sea, el oxígeno, pues era muy juguetón, se movía y vivía. Sin embargo, se ponía en el aire, bueno, en el nitrógeno, pues se moría, ¿no? No había vida, así que por eso, pues él lo intuyó. Él incluso llamó al nitrógeno azoe, pero posteriormente se denominó nuevamente nitrógeno. Bueno, en 1783 Henry Cavendish seguía trabajando con su gas, así que quemó una muestra de este y observó que cuando los vapores ardían se transformaban en agua. Así que él demostró que el agua no era una sustancia simple, y se destruyó nuevamente la teoría de que había 4 elementos y que eran simplemente elementos. Pero no, el agua contiene otras cosas, no es algo simple. Bueno, él le informó a Lavoisier y él dedujo que el hidrógeno, al combinarse con el oxígeno, eran agua y era una combinación de estos. Así que, bueno, él realizó una serie de experimentos, demostraciones, etc. Y posteriormente, bueno, en este tiempo y un poquito más, se ocasionó una completa racionalización química, pues porque se estaba cayendo a pedacitos toda esta teoría de los 4 elementos. Así que, aprovechando la situación, él idea un nuevo sistema, una nueva idea para poder reconocer los nombres de los compuestos que se utilizan. Por ejemplo, el oxígeno, pues, las cosas que tuvieran oxígeno tendrían alguna cosa que tuviera que ver con eso. No serían nombres fantásticos, como por ejemplo los suspiros, serían vapores, ¿no? Suspiros. O algunos otros metales que se les denominaban porque se descubrió, no sé, un día martes. Bueno, vamos a ponerle martes, por ejemplo. No, cosas que tuvieran que ver con su composición, con lo que realmente eran. Así que en 1789, junto con otros químicos, claro, se publica el Tratado Elemental de la Química y, como ya mencioné, no volverían a existir nombres fantásticos en tiempos alquimistas. Este libro fue el primer texto moderno de química donde se incluyeron 33 sustancias enumeradas, de las cuales dos fueron erróneas, que fueron la luz y el calórico. Esas, pues nosotros sabemos que no tenían nada que ver, pero todas las demás, las 31 restantes, eran correctas. Bueno, se aceptó mm, con mucha facilidad estos términos, este libro, así que muchos químicos decidieron seguir buscando y explorando otras áreas con mediciones precisas gracias a él, claro. Así que de aquí salieron los ácidos y las bases. Estos, al combinarse, tenían un resultado neutro y era este compuesto llamado sal.
una neutralización entre una sustancia agria que reacciona con metales, que son los ácidos, y una sustancia amarga que cambia de color con el opuesto de los ácidos. Es una neutralización llamada sal. Y Jeremías Benjamin Richter prestó atención a estas neutralizaciones y halló que se necesitaban ser cantidades fijas y definidas, hablando de pesar, claro. Esto dio como resultado un peso equivalente, que de aquí se empezó a observar que si se tenían la misma cantidad de una cosa y la misma cantidad de otra, serían pesos justos y exactos. Bueno, por ejemplo, si un compuesto estaba formado de dos elementos y si alguno tenía una mayor cantidad que otro, era un exceso. O si alguno faltaba, pues sería un faltante, ¿no? Y en 1799 se demostró que el carbonato contenía cobre, carbono y oxígeno en proporciones pues, definidas. En ese entonces se definieron que eran 5.3 partes de cobre por 4 de oxígeno y una de carbono. Y esta aceptación fue, digamos, similar con algunos otros compuestos y de aquí nace la ley de las proporciones definidas. Pero esto ocasionó algunos problemas interesantes. Por ejemplo, se dijo que algunos elementos, bueno, que dos elementos podían combinarse en más de una proporción. Entonces, hay una variación de proporciones. Así que cada una forma un compuesto diferente. Esto fue la ley de las proporciones múltiples, que fue publicada en 1803 por John Dalton, quien fue el que reconoció el término átomo en pequeñas partículas que forman la materia. Y él en 1808 publica un nuevo sistema, bueno, así se llama, un nuevo sistema de filosofía química en donde pues él discute su teoría, donde pone nuevamente en, en error a la teoría de que se puede convertir un metal a otro. Actualmente sabemos que no se puede, pero en ese entonces simplemente no querían dejar esa idea, que se seguían aferrando en poder encontrar oro o crear oro falso de alguna manera, no importaba cómo. Bueno, eh, como los átomos eran muy chiquitos y no se podían observar a simple vista, pues las medidas que daban solo daban información y no estaban muy convencidos realmente de si era posible o no que hubieran cositas ahí chiquititas que formaran las cosas. Así que Dalton crea la primera tabla de pesos atómicos, que bueno, fue un poco errónea en algunas partes, pero sigue siendo pues interesante, fue un buen inicio para este tema. Y él se equivoca diciendo que las moléculas están formadas por la unión de un solo átomo con otro, uno nada más. Y actualmente, por ejemplo, nombrando una, sabemos que el agua tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, así que bueno, en ese entonces no se sabía muy bien, pero sabíamos que estaba mal. Bueno, William Hilbert demuestra que había sustancias que pueden adquirir un poder de atracción, por así decirlo. Y en ese momento, pues no se sabía muy bien el por qué. Los griegos, mencionando algo, se daban cuenta de que existía una fricción entre el ámbar y el vidrio. Entonces, bueno, regresando ahora sí a la historia, en 1600 se sugiere que se llamen eléctricas a las sustancias que tienen un cierto poder de atracción. Había dos tipos en ese entonces, que era la carga de electricidad vítrea, del vidrio, y la electricidad resinosa, que era del ámbar. Que bueno, ya se había conocido hace mucho tiempo, pero hasta ese año se dio como el nombre específico, los nombres específicos. Siguiendo hablando de la
electricidad. En 1740, un personaje muy conocido, Benjamin Franklin, sugiere que no solamente existe un solo fluido eléctrico, y él supone que el vidrio tiene una cantidad superior a la normal de este fluido, así que él le asigna o le denomina carga positiva, y al revés para la resina, una carga negativa porque pues tiene menos fluido eléctrico. Pero más tarde se inventa la batería eléctrica que produce una corriente eléctrica en 1800. Así que se llega a pensar, si una reacción química puede producir corriente eléctrica, se supone que una corriente eléctrica puede producir una reacción química. Así fue como nace la electrólisis, que como ahora lo sabemos, es pasarle corriente a una reacción o algún tipo de procedimiento químico para tener otro resultado. Así que efectivamente sí se pudo. Y aquí fue donde se pudo descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Y aquí justamente es donde se ve que pues el hidrógeno tiene el doble de volumen que el oxígeno. Bueno, se ve muy específico en los dos tubos que tiene para hacer la electrólisis. Y ahí es donde se dan cuenta de que se habían equivocado diciendo que era 1 y 1. Bueno, todos tenemos errores, ¿verdad? Bueno, en 1807, ya hablando de otra cosa, Berzelius, John Jacob Berzelius, comienza a denominar la constitución elemental exacta de distintos compuestos, y él calcula algunos pesos atómicos con diferentes métodos, mejores métodos en esa época que los de Dalton. Así que en 1828 él, Berzelius, publica su primera tabla de pesos atómicos, con la diferencia de que sus números eran fraccionarios, por así decirlo, y los de Dalton eran números enteros, 1, 2, 3, etc. Bueno, con el paso del tiempo se crean mejores tablas, se publican con mejores métodos, y los descubrimientos de Berzelius, pues digamos que se fueron aclarando, porque se lo publican, ¿no? Pero pues, quién sabe dónde sale, pero se fueron cada vez aclarando con más detenimiento. Y, por ejemplo, el hidrógeno con un valor de 1, y en donde se sugería que todos los elementos estaban compuestos de pues en diferentes escalas. Bueno, después de aceptar diferentes teorías, se intentaban presentar a las moléculas y a los átomos con diferentes círculos. Pero bueno, era, o es, mejor dicho, hasta la fecha difícil inventar diferentes tipos de círculos para identificar en ese entonces a los elementos que había. Así que, bueno, dijeron, vamos a ponerle una letra. La primera letra de los nombres de cada elemento. Por ejemplo, hidrógeno, H. Carbono, C. Así que comenzaron a hacer ahora los círculos con la letra de cada elemento, pero después dijeron, bueno, creo que quizá los círculos no sirven de mucho, así que mejor vamos a quitárselos y dejamos la pura letra. Así es como nacieron los símbolos químicos, que posteriormente se utilizaron en las fórmulas químicas que ahora ya conocemos, en donde se utilizan el número de átomos de la molécula. Recordando que ya se podía saber cuántos átomos, digo, cuántos elementos, bueno, cuánta cantidad de elementos contiene la molécula, utilizando pues la electrólisis, ¿no? Como en caso del agua. Así se podían crear o resolver las ecuaciones químicas, en donde obviamente se debía cumplir con el principio de la conservación de la masa. Bueno, posteriormente se fueron descubriendo muchos elementos gracias a la definición que se había dado antes de que
es una partícula que, bueno, es una sustancia que al dividirse, se llega a un punto donde ya no se puede. Así que llegaron muchas sustancias en donde al estudiarse cumplían con este principio. Entre esas, por ejemplo, el potasio, el sodio, el magnesio, el estroncio, el bario, calcio, cloro, etc. Todos ellos, claro, con diferentes significados ya desde su nombre, que por ejemplo el cloro era una sustancia que se encontraba en un líquido verde, así que cloro viene de su significado verde. Me parece que, bueno, realmente no recuerdo en qué, pero creo que era latín. En fin, siguiendo ya bueno, en orden, digamos, una línea del tiempo, mientras se estudiaba todo esto y se descubrían elementos y se ponían nombres, se obtuvieron, gracias a pasarles una corriente eléctrica a una materia original. Por ejemplo, el magnesio salió de la magnesia y aquí se rompieron sus moléculas. Entonces, estos compuestos eran capaces de transportar la energía eléctrica. Así que Michael Faraday los llamó electrolitos porque eran capaces de transportar energía. Y hablando ya de la electrólisis y de todo este tipo de momentos con cargas, los electrodos serían las varillas de metal introducidos en la sustancia. El ánodo sería el electrodo que conduce la carga positiva y el cátodo el que contiene la carga negativa, que también los denominó así, claro. Bueno, la corriente eléctrica sería transportada por iones y si viajaban en el cátodo eran cationes, si viajaban en el ánodo eran aniones. Así que en 1832 se pudo proclamar la existencia de ciertas relaciones cuantitativas en la electroquímica, donde se enuncian las leyes de la electrólisis. Bueno, en 1807 Berzelius sugirió que las sustancias de los productos característicos de algunos organismos se llamaran orgánicas y de las que vienen de pues, los medios no vivientes, por así decirlo, serían inorgánicas. De esta forma serían pues un poco complicado convertir de unas a otras, así que esto comenzó otra discusión, otro problema, otras dudas en el ambiente de la química. Bueno, por ejemplo, Friedrich Wöhler calentó un compuesto llamado cianato amónico. Durante su calentamiento, él vio que se formaban cristales parecidos a los de la urea, que pues es un compuesto claramente de la materia viva, ¿no? Así que se puso a estudiar, se comprobó que efectivamente sí lo eran. Y aquí es donde se descubre que una sustancia inorgánica es capaz de convertirse en una orgánica. Y aquí es donde se cruza esta línea de confusión entre quizá no se puede convertir algo no vivo a vivo y de vivo a no vivo, pero no, sí se podía. Aquí se comienzan a sintetizar diferentes compuestos orgánicos que pues cruzan esta línea y ya no habría ningún tipo de duda o confusión al respecto. Bueno, algo curioso de las sustancias o de los compuestos vivos, por así decirlo, es que eran mucho más complejas, eran cadenas muy grandes, o bueno, son cadenas o estructuras muy grandes, muy complejas, que son difíciles de manejar. Entonces, las sustancias como son, no sé, las proteínas, no es muy sencillo trabajar con ellas. Así que en 1812, después de mucho trabajo, se puede convertir, bueno, se pudo convertir el almidón de azúcar en glucosa. En 1820, la gelatina se calentó con un ácido, se convierte en glicina
y está pues perteneciente a los aminoácidos, llamados así por Berzelius también, por cierto, en donde se ven las cadenas larguísimas, imposibles de trabajar nuevamente, y no se puede hacer mucho con ellos, porque decían, no, pues son muy largas, mejor ahí lo dejamos, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, a inicios, se empieza a trabajar con todas estas sustancias. Dando un ejemplo, el jabón con ácido se aisló y de ahí nació lo que actualmente conocemos como ácidos grasos, en donde posteriormente se observa que estas grasas pues, se transforman en jabón o llamado el glicerol, que se prepara de la grasa. Entonces, en 1854, Marcellin Berthelot calienta este glicerol y encuentra una molécula llamada triestearina, que demuestra ser idéntica a la obtenida de los grasas naturales. Y este casualmente fue el compuesto más difícil de sintetizar de aquella época. Entonces, aquí es donde llega una clara diferencia en las estructuras químicas, pues las sustancias inorgánicas tienen compuestos o estructuras más chiquitas, más fáciles de analizar, y las orgánicas, bueno, ni hablar, son gigantes, son extensos. Sus átomos son por cientos, por miles, mucho. Pero bueno, al final alguien decide llamarlo, para diferenciarlos, en, en que los componentes o las estructuras que contienen carbono serían los inorgánicos y los compuestos que no tenían pues serían los orgánicos. Simplemente como un nombre, nada más. Bueno, estas fórmulas grandísimas solo mostraban el número de átomos presentes, ¿no? En la fórmula, pero hacía falta algo para poder estudiarlas completamente, así que quedaba todavía esa duda de si había algo más por ahí. Entonces, solo se habían obtenido algunos azúcares simples y entre algunas otras cosas. Por lo tanto, en 1824 se estudian los fulminatos y los cianuros. Y se nota que estas fórmulas son de compuestos idénticos y, bueno, se comunican, ¿no? Claro, crean la duda y dicen, pues, ¿qué pasó? Se le comunica a Berzelius y este los llamó isómeros porque tenían la misma cantidad de elementos, que, bueno, en diferente proporción, pero serán los mismos, y si dos moléculas estaban hechas del mismo número de átomos y poseían, digamos, distintas proporciones, la diferencia debe estar en el modo en el que se acomodaban, ¿no? Entonces, esto haría que las moléculas orgánicas más complicadas habría lugar para algunos ordenamientos y para algunos isómeros, como ya se habían denominado. Por lo tanto, en 1810, ya Illusac trabaja con cianuro de hidrógeno, demostrando que es un ácido que no tiene oxígeno y que puede desplazarse de un compuesto a otro, sin que se separaran los átomos de carbono y de nitrógeno. Entonces, este grupo de átomos se denominan radicales, que por cierto proviene de la palabra latina raíz, y se pensaba que pues estas eran literalmente las raíces de donde crecería la molécula. Sería como la base y de ahí se van pues creciendo o se van pegando los demás. Bueno, Berzelius pensaba que existía una naturaleza eléctrica en estos átomos y que cada molécula debía tener una parte positiva y una parte negativa, porque pues había atracción en ellas y debían ser, por lo tanto, opuestos.
Así que durante la primera mitad del siglo XIX, Lauren sustituye por átomos de cloro algunos de los átomos de hidrógeno en la molécula del alcohol etílico. Él comienza a hacer sus experimentos, pero Berzelius no lo tomó muy bien, lo comienza a atacar y bueno, no fue muy reconocido en ese momento por su trabajo. Él lo sigue haciendo, dice, yo voy a seguir trabajando con mi cianuro, pero Berzelius dice, no, yo no lo creo, no lo apruebo, etcétera. Así que hizo que Lauren fuera alejado de laboratorios importantes, etcétera. Y mientras él vivió, pues la teoría de, o bueno, los descubrimientos de Lauren no fueron aceptados, no fueron importantes, hasta que pues Berzelius muere y se toma en cuenta los trabajos de Lauren y su teoría, claro, en donde él creía que la molécula orgánica tenía un núcleo al que se enlazaban todos los diferentes radicales, uniéndose y agrupándose en familias o en tipos, en donde todos los miembros tienen un núcleo idéntico al cual unirse. Por lo tanto, en 1848 se estudia el grupo de compuestos relacionados con el amoníaco, ahora se les denominan aminas, que pertenecen a un tipo con un núcleo de nitrógeno. Y así es como la teoría de los tipos gana popularidad debido a que podía usarse para organizar el número de compuestos orgánicos que se estudiaban. Bueno, Edward Franklin fue el primero en interesarse en los compuestos organometálicos, en donde las agrupaciones se enlazaban a átomos de metales como el zinc. Así que en 1852 propone que cada átomo tiene un poder de combinación fijo, que él años después o tiempo después llamaría la teoría de la valencia, que ayudaría a clarificar la diferencia entre peso atómico, peso equivalente y elemento. Pues en ese entonces había una confusión porque había algunos químicos que no tenían clara la diferencia y pues había algunas confusiones en ese sentido. Bueno, al representar las moléculas, la idea de representar las moléculas fue gracias a Archibald Scott Cooper, quien sugirió escribirlas en pequeños trazos, que ayudó a ver que las moléculas orgánicas eran grandes y complejas. O sea, ya se sabía, pero aquí fue donde se vio que efectivamente así eran, y más que las inorgánicas, claro. Y, por ejemplo, las de los hidrocarburos podían representarse con un átomo de carbono, con 4 enlaces y cada átomo de hidrógeno con uno. Ya era cada vez más claro y cada vez más entendible. Estas fórmulas podían ser más sencillas si se unieran con los dos enlaces, como se le conoce ahora doble enlace, o tres enlaces, que es el triple enlace. Así que los químicos las aceptaron sin dudarlo y se resolvieron muchas dudas como la del alcohol etílico y el éter dimetílico, que tienen casualmente la misma fórmula empírica y pues esto fue una confusión más, ¿verdad? Había muchas dudas, muchas confusiones entre las estructuras porque no se podía llegar a uno, que era el benceno, y decían, ¿cómo lo vamos a poner si con las estructuras que tenemos no se puede? Así que Culé, gracias a un sueño, como él lo cuenta, crea, o bueno, define la forma de la estructura, que ya no sería una línea nada más. Él en su sueño ve una serpiente bailando, enrollándose, así en un círculo, y él es como ve que los átomos pues pueden unir en un círculo y dicen, bueno, yo creo que así es. Él la propone,
se dan cuenta de que efectivamente queda como anillo al dedo, y colar casualmente es un anillo de benceno, y dicen, pues sí, vamos a aceptarla. Así que, bueno, no simplemente existían las estructuras lineales, sino también las estructuras en anillo. Bueno, en 1830, ya para este año, se conocían 55 elementos diferentes y poco a poco los químicos comenzaban a notar que había algunas similitudes entre ellos. Por ejemplo, el peso atómico, su nivel de reactividad, etcétera. Entonces, se comenzaron a organizar, a unir en lo que se les llamó triadas. Pero no todos coincidían. Algunos sobraban, algunos faltaban, así que no. Se comenzaron a ordenar de diferentes tipos, creando tablas, creando gráficos, pero ninguna quedaba tan bien como, como la tabla que se conoce actualmente. Pero antes de esa tabla hubieron muchas otras, pues digamos, ideas para ordenarse. Por ejemplo, la ley de las octavas. Es algo curioso porque la ley de las octavas menciona que los elementos se agrupan en siete filas, bueno, en filas de 7 elementos cada una, y casualmente se llaman octavas porque las notas do, re, mi, fa, sol, la, si son 8. Así que dijeron, bueno, si son 7 notas y son octavas por cada una, vamos a ponerle la ley de las octavas. Y bueno, así muchas cosas que se fueron, pero ninguna quedaba al 100%, siempre había algo que fallaba. Hasta que llegó Dmitri Ivanovich Mendeleev, que bueno, ya sabemos que fue quien ordenó muy exactamente cada elemento que se conocía hasta ese entonces, y que incluso él pudo crear aproximaciones, pudo predecir los descubrimientos de elementos. Él los ordena de una manera tan específica y tan clara que dice, bueno, aquí vamos a dejar, bueno, voy a dejar un espacio porque yo sé que posteriormente se va a descubrir un elemento que tenga estas características, que tenga quizá, bueno, va a ser un número menor al anterior, un número mayor al que sigue, así que es algo sorprendente que en ese entonces pues dijeron, pues, quién sabe, ¿no? Queda bien, pero no sé, es muy extraño. Bueno, en 1860 se descubre el cesio y el rubidio. En 1866 el germanio, en 1875 el galio, en 1879 el escandio, que casualmente, o bueno, que realmente cumplían con esas descripciones que había hecho Mendeley. Así que pues ahora sí dijeron, bueno, sí, tiene razón. Muchos años después, pero dijeron, sí, tiene razón. Y como se acoplaban tan perfectamente, pues no habría quien dudara de eso. Obviamente seguían habiendo espacios sin, sin elemento, pero posteriormente con el tiempo se fueron cada vez llenando de a poquito en poquito. Bueno, en 1794 se había descubierto un óxido metálico extraño, la verdad, porque no era como otras cosas, no era, por ejemplo, como la magnesia. Así que al ser tan raro, dijeron, vamos a ponerle tierra rara, que fue conocido en ese entonces así, pero actualmente es iterbio. Y a mediados del siglo XIX se descubre que había todo un grupo pues, con las mismas características que en donde están el lántano, el herbio, terbio, didimio, etc. Pero estas tenían una valencia diferente y realmente no coincidían con ninguna otra, lo cual comienza a generar dudas con pues, lo que habían, con el orden que se había dado de los elementos, a pesar de que ya se había confirmado, por así decirlo, con los elementos como la magnesia. Bueno, posteriormente se descubre o se le pone atención a otro grupo
que ese realmente no tuvo tanto problema, pero este grupo fue el de los gases inertes, en donde están el argón, helio, neón, criptón y xenón. Que bueno, al no tener tanto problema, pues se ordenaron, como ya sabemos, pues de lado, ¿no? Quedaban casualmente, dijeron, bueno, si este sí queda, vamos a ponerlo de este lado. Pero con las tierras raras, pues como que había así algo raro por ahí, no quedaban tan bien. Bueno, dejando los elementos a un lado y hablando un poquito de física, yo sé, no tiene mucho que ver, pero de esta parte sí. A mediados de este siglo, o en la primera parte, a mediados más o menos, los físicos estaban estudiando el flujo de calor, que es la termodinámica. Así que en 1840 se demuestra que los cambios que sufre el calor, sufridos por el calor, o sea, la energía no se destruye ni se crea, que es el primer principio de la termodinámica. Y en 1850 se demuestra que cualquier cambio espontáneo de energía, la entropía del sistema incrementa, que también es el segundo principio de la termodinámica. Y en 1840 la física y la química se unen gracias a la termodinámica, donde se crean o se idean métodos para proyectar reacciones químicas rodeadas por agua a temperaturas conocidas. Porque se pensó que las reacciones que liberaban calor eran espontáneas, mientras que aquellas que lo absorbían, no. Así que no todas las reacciones espontáneas liberaban calor, pero en ese entonces pues no lo sabían muy bien. Se estudian por primera vez las reacciones reversibles, en donde la mezcla sería un equilibrio de ambas reacciones que se neutralizaban. Esto era, o mejor dicho, es el equilibrio dinámico, y aquí es donde se marca el comienzo de la cinética química, que es el estudio de las velocidades de las reacciones químicas. Este proceso en el que se ve la velocidad de una reacción química determinada es acelerada, se le denomina catálisis. Esto ha contribuido a explicar la actividad de las enzimas que controlan las reacciones químicas de los tejidos vivos. Así que en 1827, yo sé, a veces avanzamos, a veces retrocedemos, pero así va, con base a los temas, se observa por primera vez el movimiento rápido e irregular en agua, que fue o es, mejor dicho, el movimiento browniano. En 1905, Albert Einstein demuestra que este movimiento se le atribuye al bombardeo de las partículas de las moléculas del agua, así que él elabora una ecuación para calcular el tamaño real de estas, y después de medir ciertas propiedades, se obtiene la primera estimación segura de su diámetro de las partículas. Así que el nuevo estudio de la química y la física ahora está relacionada con las reacciones químicas gracias a la energía, con mayor seguridad. Bueno, regresando ahora sí con la química, al recordar los electrolitos, que son las sustancias que tienen y que pueden ser la energía o la carga eléctrica, en 1853 se revela que algunos iones viajan más rápido que otros, dándoles el concepto de número de transporte. Y esto ayudó al establecimiento de la ley de Raoult, lo cual permitió estimar el número de partículas de la sustancia disuelta y del líquido en el que estaba. Al conocerse esto, se piensa que al disolver determinadas moléculas en agua, se descomponían en átomos separados y, una vez rotas, conducían una corriente eléctrica, creando átomos que tuvieran una carga eléctrica, como lo había pensado Faraday. Así que Arrhenius utiliza su teoría de disociación iónica y resulta en numerosos hechos electroquímicos. Por lo tanto, en 1889 se señala que las moléculas no reaccionaban a no ser que chocaran con una energía de activación.
Bueno, cuando los químicos comienzan a unir estas moléculas orgánicas, pensando que ya podían finalmente salir de estas complejas dudas de que tenían, de que eran enormes y no las podían estudiar, era al revés. Realmente salían cada vez más cuestiones y más ramas que respuestas, por así decirlo. Por ejemplo, cuando se sintetizaba un elemento salía otro nuevo, otra duda, algo completamente diferente. Esto, por ejemplo, la era de la malva o de los tintes, que fue porque se estaba intentando sintetizar la quinina. En ese entonces sale una mezcla de color malva, como se le puso el nombre, y se le llamó púrpura de anilina. Este compuesto, pues digamos, fue un color bonito, les gustó a los pintoreros franceses de aquella época y de una sustancia pues nace otra y de aquí vienen grandes descubrimientos que pues, nacieron de querer sintetizar una cosa y tener otra. Por ejemplo, la clorofila, los esferoides, los terpenos y etcétera, etcétera. Algunas otras sustancias tenían propiedades medicinales y estas se agruparon con el nombre de medicamentos, como se les conoce actualmente, demostrando que productos completamente sintéticos se pueden utilizar con una gran importancia. Bueno, hablando de importancia y de cosas médicas, la química nace de la utilización de la asfenamina en 1990 y en 1932 con investigaciones de esta sustancia, de este compuesto, se descubre que se puede combatir enfermedades infecciosas. Y en 1928, casualmente, por descuido, se descubre la penicilina porque Alexander Fleming deja un cultivo de gérmenes ahí al aire sin cubrirlos durante varios días y estos hongos se, se, se estudian y de aquí pueden hacer lo que se les denominó el primer antibiótico de antivida. Obviamente en bacterias, no en vida humana. Así que durante los siguientes años se aislaron diversos hongos, se crearon diversos antibióticos como la streptomicina y la tetraciclina. Bueno, aquí es donde comienzan a verse muchísimas más ramas en las sintetizaciones, en descubrimientos. Por ejemplo, en 1963 se logran reconstruir las cadenas de los aminoácidos, pero esto no es como todo el conocimiento que hay. Las proteínas, al calentarlas, pierden propiedades del estado natural, y esto significa que han sido desnaturalizadas. Por lo tanto, la cadena debe ir unida a alguna estructura definida, normalmente un átomo de hidrógeno. Pero años atrás se había sugerido que la cadena se mantenía en su sitio mediante enlaces de hidrógeno, lo cual ayudó a esforzar la idea y a detallar las estructuras de las proteínas globulares, la hemoglobina y la miglobina, dando la difracción por rayos X. Además, también se sugiere que este modelo de hélice podría servir para ácidos nucleicos, que pues, se comprobó más tarde, siendo un avance para la genética. Y aquí es donde, bueno, empiezan a nacer muchas ramas, se empieza a ver muchas cosas que empiezan a agruparse por ramas, ya se habló de la genética, ya se habló de los antibióticos y muchas otras cosas que van haciendo conforme se van descubriendo. Siguiendo con nuestro camino de química, en 1845 se obtiene por primera vez nitrocelulosa, que esta hace posible
la pólvora sin humo y recibió el nombre de algodón pólvora. Tenía un potencial como propulsor en los proyectiles de artillería, lo cual hizo que se quisieran fabricar muchos más para fines militares, obviamente. Pero no se pudo, porque era bastante peligroso. Así que en 1891 se consigue preparar una mezcla segura y como se presentaba en cuerdas muy largas, se denominó cordite. Además, como uno de sus componentes era la nitroglicerina, que era un explosivo muy potente, pues no se podía trabajar de una manera segura. Pero en 1863 se encuentra una tierra absorbente que al humedecerla podía moldearse y hacer segura la nitroglicerina, pero haciendo que conservara su poder explosivo. Así que a todo esto se le llamó dinamita, que ha causado muchas destrucciones, que bueno, se pensó que al conocer su nivel de destrucción podían al final pues optar por la paz, pero no. Con el tiempo y hasta actualmente podemos ver que eso no ha funcionado. Regresando con las moléculas gigantes, la celulosa parcialmente nitrada era más segura, así que se disuelve, se vuelve más maleable y en 1869 se puede formar el primer plástico sintético, el celuloide. Siguiendo con la sintetización, la pequeña molécula sería el monómero y el producto final el polímero. En 1909 se anuncia uno de los primeros plásticos más útiles, totalmente sintético, llamado baquelita. Y en 1932 se encuentra o se descubre el neopreno, uno de los cauchos sintéticos actualmente llamado elastómero. Al seguir trabajando con los polímeros, se encuentran fibras pues, largas, de largas moléculas, que estas dieron origen al nylon, que posteriormente se reemplazaría casi por completo a la seda, porque pues eran hilitos muy largos, finos, que dijeron, bueno, pues se puede utilizar. Una fuente importante de estas sustancias es obviamente el petróleo, y Edwin Laurentine fue el primero en perforar para su búsqueda, para seguirse fabricando. Bueno, Robert Andrews Millikan mide con bastante exactitud la mínima carga eléctrica que podía transportar una partícula y ahí fue donde se descubre, o mejor dicho, eso era la primera partícula subatómica descubierta, que posteriormente se le denominó electrón. En 1886 se realizan otros experimentos donde se encuentra otra partícula pues similar, pero con otras características opuestas, y se le denomina protón. En 1932 se descubre una partícula con exactamente la misma masa que el protón, pero debido a que era neutra, pues se le denominó neutrón. Desde ahí se aceptó la estructura de protón-neutrón. A principios del siglo XX, Rutherford elabora la teoría del núcleo atómico, donde él menciona que el átomo contiene en su centro un pequeño núcleo cargado positivamente y que contiene a todos los protones, pero también toda la masa del átomo, en donde éste está rodeado de una nube de electrones y algunos de estos podían ser eliminados o añadidos a algún otro superficie, lugar, etc. Tras una serie de descubrimientos, de ensayos, se observa que el peso atómico de los elementos depende de la magnitud de los núcleos, así que se denominaron números atómicos. Por lo tanto,
había una nueva definición de elemento, que sería sustancia que se compone de átomos que poseen un número atómico idéntico y característico. Así que se podía predecir cuántos elementos quedaban por descubrir, ya que en ese entonces solo se descubrían 90, solo se conocían 92. Bueno, hablando de la nube de los electrones, como él lo sugirió, el núcleo está rodeado eh, de una cierta cantidad de estos, en donde cada uno está en órbitas con diferente capacidad para acumular los electrones. Ahora conocemos que son 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, que cada una se le denominó con una letra, K, L, M, N, etc. Así que cada elemento, claro, contiene diferente cantidad de electrones, las cuales dependen de su número atómico. Así que la última órbita contiene los electrones que se ceden o los que se ganan, como ya anteriormente se había pensado, pero hasta ese entonces se pudo descubrir ya formalmente el por qué. Bueno, Frederick Soddy propone que en un mismo lugar de la tabla periódica podía existir más de un solo tipo de átomo. Se le denomina isótopo, que significa en el mismo lugar. Y es algo pues, curioso porque pues, todos pensamos cómo va a existir algo en el mismo lugar, ¿no? Se confirma gracias a una serie de experimentos en donde se revela que existían dos tipos de átomos de neón, pero uno con más masa que el otro. Uno tenía 20 y el otro 22. Así que, bueno, dijeron, es el mismo elemento, tiene diferente masa, vamos a ponerle el promedio. En ese entonces se le había puesto 21,2, pero ya ahora conocemos el número atómico como es tal cual, que sería 20, 21, 22, bueno, con puntos decimales. Y así se fue descubriendo con diferentes elementos, donde cada uno contiene una cierta cantidad de isótopos y obviamente unos más que otros. Por ejemplo, el estaño tiene una cantidad de 10 isótopos en total, pero hay algunos que tienen quizá uno o ninguno. Bueno, por diferentes descubrimientos y reacciones, se presentan múltiples revelaciones en cualquier aspecto. Por ejemplo, la pila atómica de uranio, óxido de uranio y grafito, la cual producía energía a través de la fisión de uranio. Esta se prueba y posteriormente se fabrica para distintos usos. Usos buenos, usos malos, cada uno debe tener un fin, pues, razonable, no simplemente para la destrucción. Estas bombas con el tiempo se fueron mejorando, pero tristemente se van usando para fines que no tienen nada que ver con la felicidad o con el hecho de seguir aportando cosas buenas a la vida. Así que, bueno, para fines buenos, estas se utilizaron para reactores nucleares y para otro tipo de causas. Pues, todos conocemos el caso de las bombas atómicas en Japón. Pero bueno, eh, es importante conocer que todo lo que nosotros descubrimos, tanto en química como en alguna otra rama, como ya se vio que empezamos descubriendo algo, analizando algo y descubrimos algo completamente diferente, es importante darle un, una cordura a lo que hacemos, porque no sirve de nada el descubrir algo en poder decir, yo pude ver por primera vez, no sé, no me nace algo ahorita nuevo,
pero que lo utilicemos para fines que no son para nada buenos en la humanidad, y ni para destruir, ni por ambición. Así que siempre es importante ver por el lado positivo de las cosas. Y bueno, el libro hasta acá llega. Abarca con un poco más de detenimiento cada tema. Yo abarqué simplemente los conceptos, pues, mm, más conocidos, por así decirlo. Hay muchas anécdotas, por ejemplo, la del benceno de Kekulé, y hay algunas otras historias que van relacionadas, pero que yo no las tomé en cuenta por seguir el paso de la química. Así que para todos los estudiantes que digan, no, pues quién sabe qué onda con la química, yo quiero saber más, siento que es una muy buena opción. Se puede hablar de una manera, pues, simple y entendible la mayoría de los aspectos que hoy nosotros conocemos como química. Y pues si se animan, que yo les recomiendo mucho, leer el libro. Y si es mejor, analizar cualquier cosa que les llame más la atención. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado y que no les haya aburrido tanto con esto. Muchas gracias. Yo quiero saber más. Siento que es una muy buena opción. Se puede hablar de una manera, pues, simple y entendible la mayoría de los aspectos que hoy nosotros conocemos como química. Y pues si se animan, que yo les recomiendo mucho, leer el libro. Y si es mejor, analizar cualquier cosa que les llame más la atención. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado y que no les haya aburrido tanto con esto. Muchas gracias. Al contrario, Jessica, yo quiero agradecer la claridad de tu conferencia. Creo que espero que motive a más de un estudiante a acercarse a la historia de su disciplina. Precisamente esta manera como tú has abordado el libro de Asimov, que pues realmente cumplió en su momento esta tarea de hacer divulgación del conocimiento científico, todavía cumple con ese propósito, permite a cualquier persona que le interese la ciencia, que le interese el campo del conocimiento, acercarse desde una mirada objetiva, desde una mirada histórica y como bien decías, ya casi al término de tu presentación, de tu exposición, contando anécdotas que muestran que así como hay una evolución muy compleja del conocimiento científico, esta va de la mano con toda una serie de pues criterios, tomas de decisión, apuestas por un ejercicio bueno del conocimiento, sumado a un sinnúmero de episodios anecdóticos, ¿no? Eso es muy padre porque nos muestra que eh, hay que tomar en cuenta como muchos aspectos para comprender cómo se va a dar un conocimiento que acaba transformando nuestra realidad, ¿no? O que nos ayuda a entenderla. Pues agradezco mucho, Jessica, este esfuerzo de tu parte. Creo que sí quedamos invitados, invitadas a la lectura de Asimov. El foro que presentamos en esta segunda versión, pues precisamente pretende que los estudiantes, las estudiantes se acerquen a un libro que es claro también. eh, Su extensión me parece que es muy amigable para poder hacer una revisión de una disciplina tan compleja y tan padre como es la química, pero no nos agota en su lectura, todo lo contrario, uno tiene como esa fascinación de ver cómo siguió avanzando el conocimiento de los elementos, de las sustancias, de la naturaleza, pasando por esas grandes conquistas de todos los nombres que ahora nos has compartido, grandes científicos, cuyo legado permite que ahora, pues, la química sea una disciplina central, ¿no? Una disciplina sin la cual no podríamos nosotros hablar del desarrollo de la medicina, del desarrollo de la física, del desarrollo de la biología, ¿no? Entonces, qué padre que
podamos nosotros aprovechar de la mejor manera, ¿no? Todos esos conocimientos heredados y que pues ustedes, quienes están formándose en el área de la ciencia, van a poder impulsar todavía más, ¿no? Entonces, pues solo quisiera yo, antes de tal vez plantear algún par de preguntas a Jessica, a quien agradecemos esta conferencia, recordarles que por parte del programa de estudios universitarios se está llevando a cabo esta actividad, dicho espacio en nuestra institución, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo dirige el maestro Jorge Daniel Alcántara León, que bueno, agradecemos que nos permita llevar a cabo esta actividad para que nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Químicas, pues también tenga espacios de discusión, de reflexión, de divulgación, ¿no? Bueno, comentaba que al comienzo de esta charla, un poco antes de hacer la transmisión formalmente, le decía yo a Jessica que es interesante reflexionar cómo se van encontrando los conocimientos que aparentemente podrían parecer contrarios o no tan cercanos, pero llega un punto en donde eh, la ciencia, la historia, o hablemos concretamente de la química como ciencia, la química, la historia, la filosofía parece que van confluyendo. Entonces, en tu experiencia, Jessica, bien nos has invitado al cierre de tu conferencia con esta idea de poder profundizar, de pues no tener prejuicios, de evitar ver lo interesante que puede ser para un estudiante o un estudiante de química, pues revisar la historia, ¿no?, que posibilitó su desarrollo. Quisiera preguntarte si puedes profundizar un poquito en cómo es que ayudaría precisamente a nuestros compañeros, compañeras, estudiantes de nuevo ingreso, tomarse un tiempo, interesarse por curiosidad en el estudio de este campo que es la historia y la filosofía de la química, campo en el que tú ya pues nos estás apoyando, estás participando como estudiante investigadora y que habrá que decir, eso creo que es importante subrayar, hay mucho material del cual se puede trabajar porque nos ayuda a entender la importancia de esta disciplina. Esta sería mi pregunta, Jessica. Bueno, yo considero que es algo muy importante conocer la base, no solamente de lo que nosotros estemos estudiando, sino de las cosas en general. Bueno, no se puede conocer la base de todo, ¿verdad? Pero sí de esas cosas que nosotros estamos profundizando. Por ejemplo, una ciencia, quizá nosotros como estudiantes, por lo menos sí deberíamos de saber pues a grandes rasgos de dónde nació, cómo es que nació, de dónde viene, quizá algunos vocablos, y si esa profundidad, como el libro lo va pues narrando, sería mucho mejor. Entonces, si nosotros al iniciar una carrera en química y en cualquier otra ciencia podemos conocer su historia, sería muchísimo mejor porque incluso llega a ayudarnos en nuestra carrera. A veces sí, históricamente se nos pregunta, ¿saben de dónde nace esto o por qué es así? Y al conocerlo es mucho más fácil. Por ejemplo, el azufre. Quizá todos o muchos se preguntan, ¿por qué tiene otra letra y no es la A? Si yo, bueno, yo y algunos otros más dicen que se nombraron por la primera letra del nombre, ¿no? Y no es A de azufre. Y al nosotros leer la historia, pues sabemos que las letras se fueron dando por el nombre en latín, de sulfur. Entonces, siento que es muy importante conocer por lo menos algo básico de la historia que nosotros, de la historia de la ciencia que nosotros estemos pues investigando, practicando o estudiando para quizá tener por lo menos una idea y en el mejor de los casos ser parte de esa historia que en algún momento otros van a leer y van a leer nombres nuevos.
Eso es lo que yo considero. Totalmente de acuerdo, Jessica. Siempre como pensando en, por un lado, cómo hacernos responsables del conocimiento que hemos heredado, porque sin esas bases, como bien mencionas, muy difícilmente podríamos saber qué hacer con todo lo que ahora empezamos a comprender acerca de el comportamiento complejo de la realidad, sin duda. Y claro, que ustedes, estas generaciones de jóvenes estudiantes en el área de las ciencias, bien lo has mencionado, se tomen pues con mucho aprecio, con mucho afecto, con mucho compromiso, todo lo que se puede lograr si se encausa con un propósito para el bien del ser humano, para el bien de nuestro planeta, pues el alcance que tendrá positivamente esta formación, ¿no? Este estudio de la ciencia. Bueno, Jessica, reitero mi agradecimiento también de parte del maestro Daniel Alcántara y agradecer también a quienes han tenido el gusto, ¿no? de escuchar esta presentación. Muchísimas gracias.